¡Hey! Hola. Hola, Moki. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, seamos los dos a el primer capítulo de Braille Biológico con Foki y Moki. Yo soy Oye, Moki. hola, yo soy Poki y mira la playera que elegí para el primer. ¡Ay! Me encanta. ¡Ah, está padrísima! Es un poco de sabiduría de ser viejo, o sea, yo, y pues biología, ¿no? Todo lo que implica la biología. Y cómic. Lástima que no se va a ver porque voy a estar aquí. Rafiki también tiene ahí sus notas de comedia, ¿no? Claro, como si fuera un buen Foki. Fíjate que hoy he estado en... Ya esta es mi sexta reunión del día de hoy, virtual. Y yo no sé tú, pero yo siempre que estoy en reuniones necesito estar haciendo algo con las manos. Me pasa desde niña, cuando hablo por teléfono, siempre o estoy dibujando o si tengo un pedazo de papel, así me pongo a doblarlo o cortarlo. Y ahora en mi escritorio estaba usando no sé si sabes qué son. Sí, los he visto. Son como modelos, ¿no? Para ponerlos en diferentes posiciones y a lo mejor los usas para dibujar o incluso para hacer fotografías. He visto que hacen como slow motion. Justo, justo. Bueno, lo usa principalmente para dibujar. Entonces estaba yo en mi reunión así, así como moviéndole la cabeza y no sé qué. Y me dice un amigo, ¿qué es eso? ¿Estás haciendo algún ritual vudú o algo así? Y él le dice, no, no, no. Así porque me duele la espalda, y así. Y yo, no, me gusta estar con las manos ocupadas. No, se me hizo muy chistoso. Oye, justo ahorita que dices eso de me duele la espalda, creo que es un mal. No sé si comenzamos ya como un poco formalmente con el tema de qué es ser biólogo durante esta pandemia, porque creo que era el tema de hoy, ¿no? Sí, Y, sí. y no sé si es parte de, obviamente no es solo de biólogos, pero a mí también me ha estado doliendo la espalda y creo que en resumen ha sido porque he estado más tiempo sentado, aunque me puse a hacer un poco de ejercicio, pero el estar más tiempo sentado es como muy malo para la espalda y también he estado sufriendo estos días de la espalda un poco. Y puede ser también por la edad, ¿no? Pero No, definitivamente, yo creo que todos, ahora que todas las reuniones son virtuales, todo el trabajo es en máquina, muchos de los que llegamos a hacer trabajo de campo nos pasaron a hacer trabajo de escritorio. Yo no soy tan disciplinada, pero a veces trato de ponerme una alarma y cada hora alzarme un poco, ir por agua, estirar un poquito. Un amigo con el que estaba hablando ahorita de plano me dijo que adaptó su escritorio para trabajar parado. órale, que también parado, estar mucho tiempo parado es como complicado, también trae como problemas, aunque parece que no tanto como para la espalda. Y Creo pues que sí, como sí. dices, Uh-huh. al final son pequeñas acciones que haces durante el día mientras vas a la oficina. El hecho de caminar al carro o al transporte, caminar a donde vas a comer, todas esas pequeñas acciones te van sumando tiempos De pues no de movimiento. ejercicio, pero de movilidad, ¿no? Sí, totalmente. Pero ¿sabes qué? Antes de pasar a los aspectos negativos, y cómo el 50 de la población va seguramente a sufrir de problemas de espalda en los siguientes 5 años, A los viejos. más los viejos. Eh, pues no sé, tú platícame, ¿has como sentido algunas cosas positivas del trabajo desde casa? Fíjate que sí. Primero, yo creo que el hecho de estar un poco más cómodo en tu casa también te motiva un poco. No sé, también pierdes esta parte de viajar hacia el trabajo en como sea y luego si estás en el trabajo y no llevas comida, tener que salir a comer, también te va quitando tiempo al final del día, te va quitando tiempo que dejas de ser productivo. Por ejemplo, vas al trabajo y en lo que llegas y en lo que prendes la computadora y como que te acomodas, ya perdiste unos 10 15 minutos
y en lo que regresas de comer y otra vez te vuelves a conectar, dices, no, ya, perdí el día, ¿no? O sea, ya de, no sé, de las 3 en adelante hasta las 6, 7 de la noche, ya prácticamente es perdido porque estás combatiendo contra el mal del puerco. Sí. Entonces, este, y en casa como que eso no pasa tanto, ¿no? A lo mejor te mides un poco más con la comida, o puedes estar yendo a picar entre comidas alguna cosa en el refri, regresas, y al final no tienes tanta hambre a la hora de comer, y ya no te da tanto sueño, ¿no? Entonces, creo que son como cosas que se van compensando, y la comodidad también lo es todo. Digo, siempre que tengas un espacio adecuado para poder trabajar, ¿no? Porque si estás por ejemplo, en la sala es medio incómodo. Claro. Yo, por ejemplo, tengo la oficina ya adaptada y pues es un poco más cómodo para mí. Ah, cierto, con tu nuevo escritorio fabuloso. Sí, sí, donde ya lo adorné. Eso también es bonito, como adornar tu espacio a tu gusto, sin que los demás estén viendo y qué pones, qué no pones, y que te lo puedan robar. Pues aquí en tu casa puedes hacer lo que quieras. En mi caso, igual como tú, el manejo del tiempo creo que fue empezando de manera extraña, porque al inicio no sabía qué hacer con tanto tiempo y a veces le dedicaba demasiadas horas al trabajo. O sea, hay veces que estaba más de 8 horas ahí en la compu y como que tenía la necesidad, ¿no? De ahí tengo que estar unas 8 horas más. Y luego poco a poco creo que lo fui distribuyendo mejor. También creo que tenemos la fortuna de tener un trabajo que no te exige un horario tan estricto. Sí. Entonces, por ejemplo, yo realmente disfruto poder, por ejemplo, salir a ver aves en la mañana o salir a correr, y a lo mejor si llego a las 10:30, 11 o incluso 12, sé que no pasa nada porque a lo mejor puedo acabar mi jornada laboral a las 7, o al día siguiente le puedo dedicar un poco más, mientras que el viernes a lo mejor le dedico un poco menos. A lo mejor me he podido ver a mi familia un poquito más, siempre con medidas, claro. Claro. Y creo que como mejor. Como yo me cocino en casa, como más saludable, porque al final todos los días estar comiendo fuera, sí tiene un impacto. Entonces, también una cosa positiva para mí, el manejo del tiempo y la comida. Y como dices, a lo mejor tú te cocinas en casa y te elaboras algo un poco más sencillo, a lo mejor un poco de más fruta o más ensalada a tu día. Y creo que también económicamente puede ser una ventaja, porque no estás gastando 70 pesos diarios en la comida y a lo mejor esos 70 pesos compras un poco más y es más a tu gusto, ¿no? A que si un día no quieres comer sopa y arroz, pero de todos modos te van a cobrar la sopa y el arroz, y aunque solo comas el guisado, ¿no? Ajá. Entonces creo que económicamente también es una buena opción estar en casa. Y fíjate que al final yo le veo más ventajas estar en casa ahorita personalmente que estar yendo ya a la oficina. Y no sé si para mí ya va a ser como 4 días en casa y uno ir a la oficina para juntas o lo que sea, porque sí le he visto más ventajas. El tiempo, por ejemplo, yo tengo 2 perros y los puedo sacar en diferentes horarios, no es estar viendo el reloj para que ya regresarme a sacar a los perros, porque si no se van a hacer del baño o van a hacer cualquier desastre en la casa. Y eso al final también es una ventaja, ¿no? Poder disfrutar a tus mascotas, a tu familia. Entonces yo creo que sí ha sido bastante bueno en ese aspecto. Totalmente de acuerdo. Y en cuanto a los aspectos no tan... Bueno, acabo de recalcar que tenemos mucha suerte, ¿no? De poder conservar el trabajo y tener todos los medios, ¿no? Tener electricidad, internet y poder también solventar gastos básicos como una despensa constante, ¿no? Sí. Sí, fíjate que yo a la gente cuando me pregunta, oye, ¿a ti cómo te ha ido en la pandemia? Que ya estamos a 1 año de que empezó. Yo les digo, la verdad es que yo no me puedo quejar porque yo he sido uno de los privilegiados que ha tenido trabajo, que ha tenido sueldo estable, que ha tenido las comodidades y facilidades en su casa. Y sí, también entiendo la otra parte de la gente que no puede hacerlo, ¿no? Que no puede estar como nosotros. Pero bueno, al final del día creo que también eso, pues
no quiero ser presuntuoso, pero es un poco también recompensa de lo que hemos hecho, ¿no? Hemos estudiado un poco, hemos podido de alguna manera aprender un poco más y eso es lo que nos ha dado, pues a lo mejor este trabajo que tenemos ahorita. Sí, quizás las conexiones, quizás también suerte. En mi caso ha sido suerte. Yo entré sin conocer a nadie a donde estamos y créeme que fue mucha suerte. Un poco de suerte y un poco porque sí trabajé antes en algo parecido a lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, sí, suerte sí, demasiado. Hemos tenido mucha suerte, creo. Oye, ¿y aspectos no tan positivos, además de la espalda? Pues siento que sí falta esa parte de contacto humano. O sea, al final creo que sí falta. Porque, digo, yo tengo un poco más de tiempo trabajando en donde estamos y entonces puede ser un poco más de amistades. Y eso es de repente lo que se extraña, que no es lo mismo estarlos viendo a través de la pantalla y a lo mejor nos conectamos de repente y hacemos una fiesta virtual entre todos. Pero el hecho de ir y echar el chisme y tomarte un cafecito, salir y caminar a la comida entre todos, creo que eso es lo que falta. Me sigo riendo, eso es indudable, pero creo que sí me hacen falta un poco más de carcajadas, como aquel día que me dijiste que tenía cara de haber puesto un huevo. Ese día, sí, luego contaremos esa anécdota, pero sí. Pues creo que como ese tipo de risas. fue de los primeros días que nos conocimos. El primer día que me hablaste, se te ocurrió lanzarme ese chiste. Qué maravilla. Y así empieza esta amistad. Sí, y pues bueno, no sé si quieras tú platicar qué ha sido, o sea, ya sabemos, somos oficinistas al final del día, estamos en una oficina, pero tú sales más al campo. ¿Qué ha sido para una bióloga esta pandemia en aspectos buenos, malos? No sé si tengas muchos buenos, muchos malos. Yo creo que la frase es en general ha sido nos hemos tenido que reinventar, pero cuéntame entonces, ¿tú cómo te has reinventado en esta cuarentena como bióloga, desde el lado de bióloga de campo? Pues se detuvieron proyectos de campo que teníamos, y eso fue un poco triste porque había proyectos padres, ir a diferentes comunidades en México. Y yo al inicio todos, ¿no? Ante tanta incertidumbre, noticias difíciles, todos pegados ahí a las noticias, no queríamos siquiera pisar un pie fuera de la casa, ¿no? Entonces hubo varios meses que no salí ni siquiera a caminar al parque. Y yo vivo en edificios con poquísima vegetación. Y siendo alguien que disfruta mucho el campo, me empecé a sentir mal. O sea, me hacía falta el campo, mi departamento es chiquito. Digo, agradezco tener un departamento, pero al final estar encerrado en 4 paredes empieza a tener repercusiones, sobre todo si eres alguien que está acostumbrado a salir. Con el tiempo fui agarrando un poco de confianza y dije, bueno, hay ciertos lugares en donde, pues de entrada no te encuentras a nadie, ¿no? Entonces yo observo aves, empecé a salir aquí y allá con mi pareja, quizás un amigo contigo a correr, y pues tengo la fortuna de que mi trabajo es mi hobby también, ¿no? Entonces yo salgo a observar aves porque además de que es mi trabajo es un gusto para mí. Entonces cuando salgo a observar aves estoy ejerciendo biología todo el tiempo porque veo que plantas y veo alguna interacción padre y los hongos y no sé qué, Entonces, creo que soy muy afortunada en tener este hobby, en tener también la posibilidad, un coche que me permite trasladarme a lugares de naturaleza un poquito relativamente aislados dentro de lo que se puede en la Ciudad de México. Y fue muy padre porque al inicio había poca gente en todos lados. Por ejemplo, nosotros que tenemos la UNAM muy cerca, era casi desierta, ¿no? Y fue increíble porque la ciudad universitaria se volvió como Wild CU, ¿no? Así,
mera temporada de lluvias, todo crecido, la maleza. Hasta acá en diferentes partes. Había gente que se encontraba cascabeles a medio circuito escolar. Yo llegué a ver varios conejos así a media calle. Y eso fue muy padre. Y había muchas aves. Y yo lo que pensaba es que es impactante. O sea, si todo lo dejáramos como está y el ser humano se retirara, la naturaleza cobraría su lugar. O sea, la única razón por la que todo parece controlado es porque le estamos dando mantenimiento, y en cuanto le dejas de dar mantenimiento y no estás, empieza a recuperar los espacios. Y eso la naturaleza se vuelve naturaleza. Exacto. Entonces, en ese sentido, fui afortunada. Para mí era vital salir aunque sea aquí al Jardín Botánico, a Ciudad Universitaria, que lo tengo al lado. Estuvieron muy padres el par de salidas que hicimos hacia las montañas, hacia la Jusco, hacia el Parque Los Dinamos, que literalmente fueron un respiro, ¿no? Una bocanada de aire limpio, de verde. Y más que nunca me di cuenta que la naturaleza es importante para, al menos, mi salud emocional. No sé cuál ha sido tu experiencia. Fíjate que yo también, al final yo soy biólogo marino, entonces va a decir que hace un biólogo marino en una ciudad, y una ciudad tan grande donde no hay nada de mar ni una costa. De alguna manera, yo siento que si estuviera en el mar, me acostumbraría tanto a él que de repente dejaría de admirarlo tanto como lo admiro actualmente, ¿no? Es como cuando estudias algo y estás todo el día ahí metido, pues sí, te sigue gustando, pero ya no es de la misma manera. Y fíjate que yo como biólogo marino me he estado enterando de muchas cosas que han sucedido a nivel, por lo menos en México, ¿no? Por ejemplo, yo como biólogo he vivido de cerca el regreso de ballenas a zonas como Acapulco, por ejemplo. Bioluminiscencia en Acapulco. O sea, y esto es así de, o sea, dejas descansar tantito a la naturaleza, y la naturaleza vuelve a hacer lo suyo, vuelve a apropiarse de los sitios que son suyos y que nosotros hemos llegado a invadir. Entonces, desde mi punto de vista de biólogo, eso me ha encantado, el ver que no por la pandemia, sino por el lado de la naturaleza. O sea, la pandemia a mí de alguna manera no la estoy disfrutando porque es algo que ha dañado y incluso a manera emocional a la gente. Ha habido muchas pérdidas, desafortunadamente, e incluso pérdidas de a lo mejor de seres cercanos o de gente que conocías. Pero quitando un poco eso, al final soy biólogo marino y me gusta la naturaleza, y he visto ¿cómo decirlo? Como estos apropiamientos otra vez de la naturaleza, de los espacios que de alguna manera les corresponden también, ¿no? Y que podríamos vivir, que podríamos estar viviendo en armonía con ellos, si tuviéramos un poquito más de conciencia acerca de qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Fíjate que ahora que lo recuerdo, yo hace unos años, estoy hablando de 10 años quizás, había un documental, quizás en History Channel, no me das mucho caso, pero alguno de esas cadenas de documentales educativos, que se llamaba La Tierra sin Humanos. Sí. ¿Lo llegaste a ver? No vi algún capítulo completo, pero sí supe de qué iba más o menos. Estaría padre verlo, y si alguien está viendo esto, lo recomiendo. Y grabarnos a lo mejor haciendo reacciones al documental. Digo, no manches, esto sí pasó, ¿no? Sí, y yo creo que estamos como en un buen momento para la ciencia, sobre todo de ciencias naturales, como para saber qué es lo que está pasando, ir a muestrear, ir a ver qué es lo que cambió y por qué hay ballenas otra vez en Acapulco, por ejemplo, por qué la naturaleza se volvió a apropiar, de qué manera, en qué velocidad, qué especies han regresado, qué especies se han expandido sus áreas. No sé, como que todo eso podría ser un buen momento para estudios, y creo que estamos en un buen momento, sobre todo para la biología, para ver qué es lo que ha pasado ya en un año después de la pandemia, que no ha sido un encierro total, por lo menos en México,
donde gente sigue saliendo, gente sigue vacacionando también en algunas partes, pero sí se ha visto disminuida mucha actividad industrial, mucho uso de automóviles, por ejemplo. La Ciudad de México hubo muchos meses en los que era 10 carros a lo mejor en las calles y eran muy poquitos en comparación con los 100 que había normalmente, ¿no? Y creo que eso es lo que podríamos empezar a ver. Quiero comentar dos cosas. Uno, hace tiempo yo recibo el Nature Briefing a mi correo, que es una suscripción como del resumen de las noticias de la revista Nature, que es de las más importantes en nuestro campo. Sí. Y alguno decía que la pandemia nos ha enseñado que más que nunca es importante invertir y confiar en la ciencia, ¿no? Y no podría estar más de acuerdo. Sí. Claro, en las ciencias médicas, pero también en las ciencias biológicas, biomédicas, biofísicas. Entonces esperemos que esto sea un llamado de atención para pues, todos los gobiernos a invertir en ciencia en todos sus países, ¿no? Y eso incluye ciencias biológicas. Y la segunda cosa que quería platicarte es que yo recibí a un amigo hace poco, argentino, que está viajando por México. Y me comentó algo que no había yo pensado, pero México no pide restricciones, no hay restricciones para los viajeros. Hay países en los que no puedes entrar. Por ejemplo, si yo quisiera ir ahora a Argentina, no podría. Está cerrado. Y me comentó que México está lleno ahora de europeos que están básicamente llegando como a Cancún y bajando por la península y llegando a Oaxaca y a Chiapas o a la inversa. Y él que estuvo viajando me dijo, mira, está todo vacío excepto extranjeros. O sea, no hay mucha gente, pero los que hay, los que se mueven son principalmente europeos y gringos, porque no hay a dónde más ir, porque si quisieras visitar Sudamérica hay muchas restricciones y México en cambio está abierto. Entonces bueno, me da, quizás, no sé, tal vez tengo emociones divididas, me da gusto que un poco se mueva el turismo, que definitivamente creo que le hace todavía falta, o sea, ha sido uno de los sectores más afectados, pero me llama la atención por qué México no cerró fronteras de esa manera. Que, bueno, no es un podcast ni de religión ni de política, pero creo que al final esta decisión de no cerrar fronteras no afectó tanto como pensábamos, ¿no? Sino más bien estas cuestiones como de extranjeros viniendo a visitar lugares maravillosos con gran naturaleza, a lo mejor también lugares para turismo internacional, que sobre todo, por ejemplo, en la península de Yucatán, pues mucha de las entradas de dinero y de divisas es por turismo, ¿no? Entonces, obviamente, se vio muy afectado no solo la parte turística, la gente que se dedica al turismo, sino la que también se sustenta ya en cadena por el turismo, ¿no? Los que venden a lo mejor comida o los que venden artesanías, hospedaje, todo eso. Y yo creo que fue una decisión acertada, entre comillas, y hasta cierto punto, ¿no? Y eso también ha permitido que nosotros mismos nos podamos mover en el país, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, también hablando de países que están haciendo cosas bien, por ejemplo, Cuba dice que salió un comunicado que iban a inyectar a la gente, le iban a aplicar la vacuna a los turistas que entraran a Cuba, por ejemplo, ¿no? Que también se me hace una decisión muy acertada, porque estás protegiendo a los tuyos principalmente, ¿no? Al momento de vacunar a la gente que entre, que no sabe si tiene o pueda tener la infección propensa, ¿no? Y yo creo que al final el turismo no es incompatible con la naturaleza, siempre y cuando se haga con ciertas medidas, ¿no? Claro, pues mira, por lo que me platicaron, los destinos que estas personas estaban interesados en ver son atractivos por su naturaleza.
Entonces, pues es que me dijo, no, van a Bacalar, Ashpujil, Calakmul, y para mí eso es como otro llamado de atención, ¿no? O sea, el turismo ecológico, biológico, o sea, muchas de las maravillas que la gente quiere ir a visitar son maravillas naturales. Entonces, es otro llamado de atención de cuidarlas, ¿no? Y como ahora en pandemia ha llamado la atención de mucha gente y ha movilizado dinero gracias a que tenemos estas maravillas naturales. Sí, yo creo que también, digo, mucho es responsabilidad del gobierno, pero también la gente local y los que visitamos los lugares también deberíamos apropiarnos de eso y decir, esto es de nosotros como mexicanos, como seres del planeta, y lo tenemos que conservar porque es lo que nos gusta, porque es lo que queremos. Yo, por ejemplo, veo cuando hacen cabañas, no sé, en el bosque, pero tienen que talar 1 hectárea a lo mejor de bosque. Es como, te gusta el bosque y quieres vivir ahí, pero lo estás destruyendo al mismo tiempo. Entonces, más bien hay que buscar otro tipo de soluciones, ¿no? De acuerdo. Oye, ahorita te estoy viendo y traes toda el aura de sabiduría, ¿no? Porque traes, bueno, el cliché, ¿no? Te traes la barba, si nada más te falta hacerle así. Mira, de hecho, esta es la barba de la cuarentena. Me la empecé a dejar justo hace 1 año y esto es lo que ha crecido en 1 año. ¿Qué son? Como 15 centímetros nomás. Pues sí, es como una cuarta, más o menos. Qué padre reto. Y además se te asoma el cetro de Rafiki. Me voy a conseguir uno para tenerlo aquí al lado para las próximas ediciones. Cuando regañes a alguien. Sí. Y bueno, yo creo que para concluir un poco, como biólogos también tenemos mucha responsabilidad. Sobre todo me he dado cuenta ahorita por esto de la virtualidad, pues también los maestros han tenido que reinventar y me han invitado a dar algunas pláticas sobre biodiversidad, sobre conservación, y creo que es parte de nuestra responsabilidad como biólogos transmitir esa información a las siguientes generaciones, ¿no? Y no solo yo creo que no solo a gente que vaya a estudiar biología, sino, por ejemplo, gente que vaya a estudiar arquitectura, ingeniería, que claro, sepan que se pueden combinar sus carreras con ser amables con el ambiente, ¿no? Claro. Entonces, creo que parte de nuestra responsabilidad es esa como biólogos, y pues no sé qué opinas tú. Estoy muy de acuerdo. Fíjate que estoy súper contenta porque me inscribí a una clase como oyente que trata de polémicas en evolución y filosofía de la ciencia, y uno de los profesores dijo algo muy interesante hoy. Él dice que los científicos deberían ser cultos en filosofía de la ciencia. No necesariamente expertos, no tienen que necesariamente ser filósofos de la ciencia, pero necesitan cultura de la filosofía de la ciencia. Y en este aspecto, aterrizándolo al resto del quehacer y saber humano, creo que cualquier carrera, cualquier profesión debe tener cierto grado de cultura biológica. Entonces, de alguna manera deberíamos tener un mínimo de conocimiento de cultura biológica, ecológica, o al menos hacerse de herramientas para saber a dónde ir y a dónde consultar, para que se tomen decisiones informadas, porque luego hay catástrofes por todos lados, ¿no? Gente haciendo reforestaciones con árboles que no son de aquí, metiendo trucha arcoíris en un cuerpo de agua. No, terrible, sí. Sí, creo que es importante, como dices, todos deberíamos saber un poquito, por lo menos, igual como, no sé, como las matemáticas, ¿no? Que necesitamos las matemáticas para todo, deberíamos ser conscientes que también necesitamos saber de biología, no ser expertos, pero saber un poco de biología, para saber que si sueltas a tu tortuguita en el lago no es precisamente algo bueno ni para la fauna del lago ni para la tortuguita, ¿no? Entonces, quizás, ¿sabes? Tal vez no saber de antemano qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Porque quizás eso ya cae en el lado del expertise, pero tener la suficiente cultura para ser consciente de que X o Y acción que vas a tomar
necesita asesoramiento biológico para llevarse a cabo. O sea, la suficiente cultura como para adquirir la humildad de decir, necesito a un asesor que sepa de esto, de biología, para poder tomar esta decisión y no, pues, cargar, ¿no? Con el orgullo de yo soy ingeniero, arquitecto, lo que sea, y yo lo sé todo y así va a ser el plan y no voy a consultar a nadie más. Entonces, creo que es a lo que eso se refería mi profesor, ¿no? O sea, la suficiente cultura como para que sepas que a lo mejor te va a hacer falta un cachito de información que alguien te puede proporcionar. Sí, quitarte un poco ese pensamiento de yo lo sé todo y yo lo puedo hacer y yo sé lo que está bien y lo voy a hacer porque yo sé que está bien, ¿no? Sino más bien cambiar ese switch y decir, yo sé que me falta saber sobre este tema, entonces voy a consultar a un experto. Y ya no sea de biología, ¿no? Sino de cualquier rama. Claro. Entonces, sí, eso es lo que nos falta, un poco de humildad. Cierto, Boqui. Pues yo creo que podemos seguir cerrando este capítulo. No sé qué opinas. A mí me gustó el capítulo. Creo que pues podríamos dar algunos anuncios como que sigan la página de Algarabía Animal. Claro. Facebook. Porque ahí también damos, digo, igual no referente con el tema que acabamos de tratar, pero también damos como muchas curiosidades sobre animales, sobre biodiversidad, sobre ecología. Está un poquito abandonada ahorita la página, pero esperemos que la retomemos entre todos. Sí, aquí Foki es quien nos jala de las orejas. Virtualmente, aunque sea. Con el monito, ¿no? Así. A mí también me gustó mucho. Le voy a jalar las orejas a Rafael por ti. ¿Esa soy yo? Eres Rafael. No, porque no tiene orejas. Oye, pues me gustó mucho esta sesión, Foki. Como siempre, un placer hablar contigo. Un placer debrayar de un tema a otro. Y pues nos vemos en la siguiente. Sí, ya debrayaremos sobre temas de todo, ¿no? Igual no solo de biología, sino cuánto debe ganar un biólogo, por ejemplo. Eso creo que ha sido lo que más me ha roto el coco, y ya les platicaré también experiencias de mis primeros trabajos como biólogo. Yo quiero saber eso. Entonces nos vemos en la siguiente. Nos vemos. Fuimos Moki y Foki para ustedes. Debrayando con Foki. Y Momomoki. Chao.